Ahora, a partir de los 100 días, fue que comenzamos a dar algunas declaraciones públicas, porque entendíamos que primero era importante enfocarnos en los temas ya de fondo y también de organización de la superintendencia. Así que yo diría, si pasara la revista estos 100 días, pues ese proceso y digamos, haber logrado que haya sido de la forma más razonable posible. Te doy un ejemplo. Nosotros evaluamos al personal de la institución y ciertamente que se desvincularon más de 100 colaboradores, pero se hicieron conforme a un proceso, digamos, de evaluación de tanto del perfil del expediente de los colaboradores, pero también de la necesidad de esas posiciones dentro de la organización. Y creo que se logró hacer de una forma bastante equitativa, aunque claro que siempre habrán quejas y reclamos. La otro que nosotros hemos valorado de una manera muy importante tiene que ver con ProUsuario. Digamos, el relanzamiento de ProUsuario, de la capacidad de respuesta de nuestra dirección de acompañamiento y de protección al usuario. Ya tenemos un ProUsuario con redes sociales propias, con su propio microportal, con un equipo fortalecido, con una plataforma. Para que tengas una idea, nosotros nos robamos, entre comillas, ¿verdad?, al jefe del centro de contactos de un banco múltiple importante para que él sea, en efecto, nuestro director de operaciones de ProUsuario, buscando que la superintendencia pueda responder de una manera mucho más ágil y efectiva a los reclamos de los usuarios. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, que si tú ves que alguien está en las redes sociales escribiendo sobre alguna situación que tiene con una entidad bancaria, que el ProUsuario logre identificar a esa persona y acercarse de manera proactiva, escribirle privado o simplemente por el protocolo, es que incluso de forma pública, decirle, estamos aquí para acompañarte, si quieres que te ayudemos de alguna forma, nos contactas. Qué sé yo, antes teníamos 3 teléfonos o 3 extensiones y todas caían en el mismo teléfono. Entonces, ve a ver si efectivamente teníamos 3 extensiones. Y ahora tenemos efectivamente un sistema fluido, que si la llamada cae aquí y si nuestros agentes están ocupados, pues entonces cae la llamada de igual forma en Santiago, que es donde tenemos un equipo también de representantes de atención al usuario, o RAU, como le llamamos nosotros. Otro elemento también muy importante tuvo que ver con el famoso periodo de gracia. ¿Verdad? Que fue esta flexibilización que otorgaron muchas entidades bancarias a raíz de la pandemia. Lamentablemente entendemos que esto no fue comunicado de una manera adecuada, ni fue comprendida tampoco de forma efectiva. Y ahí en parte tuvo que ver un poco el silencio, un poco no, bastante, el silencio de las anteriores autoridades de esta institución para aclarar y, digamos, explicarle de forma llana a los usuarios de qué trataba esta flexibilización, ese periodo de gracia, las ventajas, desventajas, las implicaciones que tenía. No se hizo y nos tocó a nosotros, prontamente iniciando la gestión, pues sí ponernos a comunicar de qué trataba esto y también de fiscalizar y asegurarnos de que las entidades bancarias, aunque si bien es cierto que podían cobrar los intereses que se acumularon durante este periodo de gracia, no podían luego cobrar intereses sobre esos intereses. Y de hecho identificamos algunas entidades que pretendían hacerlo y que efectivamente estamos después desmontando ese tipo de medidas. Está en proceso de desmonte. Tampoco es algo que es tan inmediato. Pero lo que sí fueron identificados las muy pocas entidades que lo hicieron y estamos ya en conversaciones, ya saben que van a tener que desmontar ese ejercicio de cobrar intereses sobre intereses. Primero, que la gracia fue poco entendida por muchas personas. Y eso fue, ahí como te decía anteriormente, una de las cosas que lamentamos. Porque no se puede tener una gracia como que tú vas a dejar de pagar capital e interés. Sin embargo, sí hubo algunas entidades que cuando comunicaron sus flexibilizaciones hablaban de te exoneramos el pago de las cuotas de los meses X, Y, Z o te liberaremos de los pagos de la cuota de los meses X, Y, Z, cuando la redacción debió haber sido ¿cómo se dice? Te diferimos, te extenderemos, te aplazaremos.
Esa debió haber sido la redacción. Lamentablemente no lo fue. Entonces, del punto de vista, digamos, del impacto sobre los bancos, dos cosas. Uno es, esos pagos era liquidez, por tanto, que los bancos no recibían durante ese tiempo. Digamos que ese era el sacrificio de ellos. Pero al mismo tiempo, era un momento, digamos, como permitir que la liquidez se quedara del lado de los usuarios, de los deudores, que mantuviera ese oxígeno del lado de ellos. Sin embargo, que terminada la gracia, obviamente que se tienen que volver a sentar las entidades y los usuarios y ponerse de acuerdo nueva vez para ver cómo es que esos montos que se acumularon durante esos 3 meses se van a terminar pagando ya a futuro. En el caso del capital, la idea era, bueno, vamos a tener que extender el préstamo por más tiempo. Así que, ¿eso beneficia a los bancos? Pues sí, lo beneficia porque van a tener un activo, digamos que por 3 meses adicionales. Lo que no se permitía, como te dije y lo reitero, es que los intereses, que ya eso se pudieran acumular, capitalizarlo y luego que esos intereses volvieran a generar más intereses a favor de los bancos. Eso no se permitía. Y también, ciertamente, como no se estaba exigiendo el pago durante esos 3 meses, digamos que la morosidad en cierta forma, digamos que se veía mitigada o se veía, digamos que, ¿cuál fuera la palabra? La morosidad durante los 3 meses de la rezagada. Ahora, eventualmente ¿cómo se dice? Eventualmente se reflejará en los balances de los bancos, probablemente. Y por eso es que te indico que yo creo que la morosidad que hemos visto hasta el momento, del 1.7 al 2.1, no refleja la totalidad de la mora que la banca terminará enfrentando. Ahora, de una manera más amplia, un dato interesante, Jairo, también es lo siguiente. Como tú sabes, el nivel y tú de hecho has trabajado extensamente esto en el pasado, los temas de la penetración crediticia en nuestro país, digamos específicamente el crédito privado en relación al Producto Interno Bruto, no es de los niveles más altos de la región. Si te vas a inicio del año del siglo, en el año 2000 andaba en torno al 30%, muy parecido a lo que era el resto de América Central. Vino la crisis 2003-2004, eso bajó al 20% y se ha ido reponiendo poco a poco. Ha llegado hasta el 30%. En cambio, hay otros países de la región, por ejemplo Costa Rica, que está por encima del 50%. La ventaja de esto es, bueno, en primer lugar, que todavía el nivel del crédito privado en toda la economía dominicana no está en su potencial, como uno esperaría que se pueda llegar a colocar. Por tanto, hay una posibilidad de crecimiento y de dinamismo crediticio futuro muy importante. Y digo que no está al mismo nivel porque si te fijas en América, en países de América Central, óyeme, el promedio está en torno al 40-45%. Sí, ahora, la otra ventaja es lo siguiente, que por tanto el nivel, digamos, de bancarización o digamos, el nivel de crédito bancario formal en la economía no es tan alto. Y por tanto, cuando tú tienes un impacto sobre la economía real de la magnitud que ha sido muy alto, porque estemos claros, un 6% de contracción del PIB en un año es algo histórico, pero como digamos, el crédito privado no está tan expuesto como lo pudo haber estado en términos relativos comparado con otros países, pues es algo que nos beneficia en cierta forma. ¿A dónde voy? ¿Dónde hemos visto sobre todo los impactos de la pandemia o del COVID? Sobre todo en las zonas turísticas, digamos tipo oeste o tipo norte del país, donde sí una parte muy relevante de la actividad económica se reflejaba ahí. Pero ya, por ejemplo, aquí la actividad, digamos, aquí en Santo Domingo, Santiago, como uno ve, oye, hasta un cierto dinamismo se pudiese decir, el impacto no ha sido tan fuerte. Bien, te agradezco la pregunta. Mira, se ve una disminución. Digamos, el retorno sobre activos, o el ROA, al octubre del 19 era de 2.4, ahora es de 1.9. El retorno sobre el patrimonio, el ROE, a octubre del 2019 era 20.1 y ahora es 16.8. Fíjate algo, si uno lo ve octubre, marzo 2020, es decir, iniciando la pandemia, y octubre del 2020, ¿qué vemos en el ROA? Bajó de 2.4 a 2.2 a 1.9. ¿Qué vemos en el ROE? De 20.1 bajó a 18.2 a 16.8. Ojo con algo, esas son cifras nominales. Si ya lo ves en términos reales, con la relativamente mayor inflación que hemos tenido ahora, probablemente el ajuste fuera un poco más marcado. Aunque la inflación no ha sido tan
Bueno, pero todavía mayor a la del año pasado, ¿no? Sí, y la devaluación ha sido significativamente mayor a la del año pasado. Bueno, ese sí, es un elemento importante. Te agradezco la pregunta, porque mira, aquí debo decir algo. Eso es un planteamiento, una propuesta que nosotros hicimos, creo que a los 30 días de haber iniciado la gestión. Estaba en lo que era nuestra propuesta, plan de trabajo sectorial, antes del COVID-19, digamos, de que llegara la pandemia o de que conociéramos, digamos, ya en detalle la situación del sector como la conocemos ahora. Y la razón es muy sencilla, porque está en la ley. La ley monetaria y financiera y luego el reglamento específico del fondo de contingencia contempla una indexación de este monto de los 500,000 pesos. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente, bueno, vamos a coger lo que ya está contemplado en la ley. En la medida, digamos, que esto sirve como un mecanismo, digamos, de respaldo, de resguardo adicional para los depositantes, digamos, hasta un cierto monto. Y nada, lo que hablábamos de la inflación, 500,000 pesos del 2002 equivalen ya hoy en día casi que a 2 millones de pesos. Sin embargo, esto es muy importante, Jairo, es una propuesta. Esa decisión, quien la debe acoger es la Junta Monetaria, el Banco Central, que lo estarán evaluando, y ya se conocerá en su debido momento en esas instancias. Pero sí es un factor que también te puedo decir, sobre todo cuando pensamos en las entidades sistémicas o en el grueso, digamos, del sistema financiero de nuestro país, que afortunadamente sigue siendo un sistema, digamos, con muy buenos niveles de solvencia, de calidad de sus activos y de liquidez, de que, bueno, un momento, digamos, de sanidad, que también, digamos, agreguemos este factor, digamos, de resguardo o de garantía adicional para los depositantes. En cuanto a lo de futuras adecuaciones o cambios a la ley monetaria y financiera, de nuevo, eso sería algo que se tendría que ver a nivel de la Junta Monetaria, Jairo. Ahora mismo, digamos que no es algo que yo pusiera en la agenda inmediata. Aunque, bueno, es una ley del 2002, hemos pasado ya lo que fue la crisis financiera del 2007, 2009, con muchísimas lecciones. Basilea ya va por Basilea 3. Y nosotros mismos también ahora estamos enfrentando este proceso. Así que eventualmente, y ojalá, que dentro de lo que es digamos, este periodo de gobierno del presidente Abinader, pues tengamos, que ya la ley estaría cumpliendo 20 años en el año 2022, pues sí, que nos aboquemos a ello. Pero en lo inmediato, no te puedo decir que eso es un tema, digamos. O sea, que hay otras prioridades. Definitivamente. Por ejemplo, mira, te voy a decirte en cuanto a las prioridades, sí, un poco como yo se lo he comunicado aquí a los compañeros de la Superintendencia de Bancos y el mismo sector. Óyeme, el barco del ahorro y del crédito nacional, digamos, de la banca, nosotros somos uno de los capitanes de ese barco. Y nuestro reto fundamental, y eso incluye a bancos y a usuarios, y nuestro reto fundamental es asegurarnos de que ese barco pues llegue a puerto seguro, sobre todo en medio, digamos, de esta tormenta económica, de la crisis económica y sanitaria. De tal forma que cuando pase la tormenta, que pasará, y creo que será así en el corto plazo, es decir, dentro de los próximos 6 meses, que podamos, digamos, volver a salir con ese barco ya a ritmo, digamos, de crecimientos reales más importantes que los que tenemos ahora. Esa es la prioridad fundamental de nuestro sector. Debo decir que en general uno ha visto que el margen de intermediación se ha mantenido relativamente parecido. O sea, estaba en 7.3 y ahora está a marzo está en 7.3 también. Ahora uno no ha visto la gran reducción en los niveles de intermediación en nuestro país. Ciertamente que las tasas pasivas, y eso no solamente es de ahora, sino que en general, tienden a responder más rápidamente a la baja que las tasas activas. No obstante, las tasas activas también están en uno de sus niveles más bajos de toda la historia. Y ni hablar de que si lo ajusta por inflación. Mira, en cuanto a esto, son asociaciones de ahorros y préstamos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que un componente muy importante del ahorro nacional tiende a ser, digamos, ya el ahorro en moneda extranjera, el ahorro en dólares. Estamos hablando de alrededor de un 30% del total de los depósitos. Entonces, siendo así, pues estas entidades que no, básicamente tienen 2 limitaciones. Una es lo de las operaciones en activos y en el activo y el pasivo, es decir, de captaciones, pero también de colocaciones en moneda extranjera, están prohibidas de ellas, y lo otro es la prohibición, digamos, de captar por vía de cuentas corrientes. Lo de las cuentas corrientes o chequeras, ya realmente creo que es un tema del pasado, porque tú usas cheque todavía. ¿Se usa todavía? ¿Pero tú lo usas? No, yo no lo uso. ¿Alguien aquí, quiénes aquí usan cheque todavía? No. Socorro, yo sabía que Socorro ¿Usted emite cheque todavía?
todavía. Pero realmente la gran mayoría, digamos, que ya no tiende a utilizarlo, sobre todo por los grandes avances que hemos visto en el sistema de pago, los sistemas en línea. Ahora, sí, la parte de captaciones y colocaciones en moneda extranjera es algo que les falta a las asociaciones de ahorros y préstamos. Para lograr esto habrían dos mecanismos. Una, digamos, estimular o motivar, digamos, su transformación a entidades que sí pueden hacer ese tipo de operaciones, es decir, son los bancos múltiples los únicos que lo pueden realizar, y lo otro fuera simplemente ampliar la cartera de productos. Esto es algo que también toca verse a nivel de la Junta Monetaria de nuestro país. Te soy sincero, es ciertamente ese reglamento está pendiente digamos, Hace 8 años. Hace 18 años. Sí. Bueno, pero... Sí, pero se ha venido trabajando en una versión del reglamento que está ahí, que corresponde ciertamente a su revisión. Y ¿dónde está el nudo ahí? ¿Dónde está el nudo? Mira, yo te diría a ti que ahora mismo el nudo donde está en cuanto a cuán conveniente fuera nosotros abocarnos a una discusión específicamente lo que tendría que ver con cómo se distribuiría la distribución del patrimonio acumulado hasta el momento en el sistema de asociaciones de ahorros y préstamos. Entonces, esa conversación, esa discusión de cómo se haría la asignación de ese capital acumulado, me parece que es algo sumamente delicado y que francamente, en mi opinión, no es el momento o la coyuntura para que nos aboquemos a esa discusión. Aunque la conversión también pudiera ser, si se quiere o no quiere, la entidad. Se supone que así es. Voluntaria, ¿verdad? Bien. Ahora, lo que yo viera con mayor factibilidad fuera probablemente la ampliación de los productos de las entidades, de las asociaciones de ahorro y préstamos, obviamente que sujeto a cierto nivel, digamos, de estándar o de cumplimiento, digamos, de niveles de capitalización o quizás de calificación de riesgo o algo así. O sea, dependiendo de la fortaleza tanto financiera como organizacional de las entidades, que se contemple quizás de manera puntual la ampliación de productos en estas entidades. Pero en lo inmediato, abocarnos a la discusión de la transformación de las asociaciones de ahorro y préstamo por ejemplo, en bancos múltiples no es algo que yo creo que entonces la salida está prácticamente ahí, porque eso es lo que plantean algunas de las asociaciones, o las principales, la ampliación del producto para poder competir en igualdad de condiciones. Así es. Eso es verdad. Mira, la ley monetaria y financiera establece que nosotros fiscalizamos 4 tipos de entidades. Y entre ese tipo de entidades no están las cooperativas de ahorro y crédito, así sean abiertas, así sean de un tamaño muy importante, así estén operando de una manera a escala incluso nacional. Entonces, por ese lado tenemos cierta limitación. Como superintendente te respondo que no están dentro de nuestro ámbito. Nosotros somos respetuosos del marco legal, y el marco legal establece que es el IDECOP, que es a quien le corresponde, digamos, la supervisión y la fiscalización del sistema cooperativo. O sea, que a usted no le preocupa lo que pasa con la cooperativa. Mira, de que me preocupa, pero de ahí a que sea, no me preocupa. Vamos a ponerlo de esta forma. De ahí a que sea algo que está dentro del mandato de mi ley, de nuestra ley, no le está. Y por tanto yo no puedo actuar fuera de mi mandato de ley. De que aspiramos y esperamos de que el IDECOP evolucione a una superintendencia de cooperativa con mayores recursos económicos y técnicos y humanos, de que se logre una adecuación, una modernización de la ley tanto de la cooperativa como del mismo IDECOP. Ojalá que así sea y que lo logremos dentro de esta gestión de gobierno del presidente Abinader. Pero de ahí a que sea parte de mi mandato, no lo es. Eso es como que si a mí me preocupa lo que ocurre en el mercado de valores. Claro que me puede preocupar o me puede interesar son temas que le damos seguimiento acá, pero existe una superintendencia de valores, del mercado de valores, que le da seguimiento a eso. Está regulado, el mercado está regulado. Así es, y las cooperativas también están reguladas, Jairo. Bueno, están reguladas y supervisadas por una ley y por un instituto que es el IDECOP. Ahora, de que entendemos, de que aspiramos a que esto se fortalezca y se renueve, ojalá que así sea. ¿No se visualiza un tipo de consolidación futura, a mediano plazo, en el sistema financiero, bancos pequeños absorbidos por otros,
y obviamente en un contexto de crisis como este, Sí. ¿cómo acelera algunos procesos? ¿Cómo vemos? Sí, mira, es probable que ocurra, pero de nuevo, aquí quien va a dictar va a ser el mercado, no seremos nosotros, aunque ciertamente óyeme, no es fácil ser una entidad regulada y supervisada. O sea, tiene una serie de costos regulatorios que muchas veces van a implicar de que las entidades dicen, no, pero yo no le puedo hacer una inversión en un sistema, digamos, de monitoreo, de alerta temprana para temas de transacciones con tarjetas de crédito. Es muy costoso. Yo sola quizás no lo pueda sufragar, pero me voy a integrar con otra entidad y ahí lograremos ciertas economías de escala. Eso es lo que nosotros viéramos, digamos que viéramos bien y como algo ordinario y normal. Recordemos que en algún momento en esta superintendencia había más de 500 entidades que eran supervisadas por nosotros y ya eso ha ido bajando a por debajo de 50. Entonces, de que sigamos viendo ese proceso de conciliación, es probable que lo veamos, nunca digamos de una manera tan marcada como el que hemos visto en los últimos 20 años, pero fuera algo normal y natural. Yo creo que nosotros no podemos dictarle o decirle a los bancos cómo van a poder hacer dinero, que tienen que hacer dinero de esta forma o de la otra, o tienes que apoyar más al país de esta manera que de la otra, porque es iniciativa privada, es iniciativa ¿verdad? Del mercado. Sin embargo, siempre hay temas de concentración que nosotros sí evaluamos dentro de los procesos de supervisión. Uno no quisiera que una entidad financiera tenga una única fuente de generación de ingresos, sino que sea lo más diversificada posible. Y eso sí lo evaluamos y tenemos conversaciones con las entidades. Decirle, bueno, mira, te ha ido tan bien, quizás porque tienes esta actividad de tesorería que el mercado está favorecido, pero también el mercado puede ir por otra vía y quizás ahí te pudiese perjudicar. Entonces, es importante tener una diversificación en cuanto a esto. Pero también te puedo decir que esa conversación la tendríamos con entidades que solamente generan ingresos por la vía, digamos, de canalización de crédito, de operaciones de crédito. Y decirle, mira, también es importante de que además de tus actividades de otorgamiento de crédito, que también tengas un mínimo de operaciones de tesorería que te ayuda para fines de tu gestión de liquidez y de diversificar tus fuentes de rentabilidad. Sobre todo ahora con esta situación del COVID y de la pandemia. Además de los subagentes bancarios, creemos que un factor muy importante que debemos motivar aún más es la parte de la digitalización de los servicios financieros, de los servicios bancarios. Tanto por temas de eficiencia como por temas ahora de sanidad del COVID, pero también por temas de competencia. Porque uno lo que está viendo son estas grandes plataformas ya a nivel global, internacional, que están tipo Facebook o WhatsApp o lo que fuera, que te comienzan a brindar servicios financieros. Y óyeme, cuando tú vienes a ver, si nuestras entidades no dan ese paso a la migración digital, cuando tú vienes a ver, se quedan fuera, digamos, de participar en lo que va a ser el futuro de los servicios financieros que probablemente van a ser altamente digitalizados. Entonces, sí, ciertamente que queremos seguir empujando y motivando la difusión de los subagentes bancarios. Quizás visualizamos mayores redes e integración entre las redes de subagentes bancarios que se han ido formando. Eso es algo que nosotros viéramos que se pudiesen generar economías de escala en cuanto a eso. Y sí, quizás trabajar más lo que fuera el mapa, digamos, de la infraestructura bancaria en nuestro país. ¿Y a qué nos referimos? Óyeme, todavía quizás aquí hay provincias donde solamente hay una entidad bancaria. Estoy hablando, creo que es en Pedernales. Pedernales, creo que nada más tiene una entidad bancaria que tiene presencia allá. ¿Cómo podemos motivar, digamos, que se vaya ampliando eso? Aunque debo decir que el futuro de la banca está en lo digital. Mira, pero yo creo que si tú lo ves segmentado por tipo de producto, te sorprendería que creo que la variación no es tan alta. Lo que pasa es que en algunas de esas provincias, sobre todo las más pobres, también son pobres en gran medida porque los temas del registro de títulos y digamos de la organización territorial, la parte de la jurisdicción inmobiliaria, no está digamos, tan bien desarrollado como lo está, por ejemplo, en las urbes, en Santo Domingo o Santiago. Y siendo así, entonces, un poquito la motivación, ¿cuál es? Bueno, no voy a dar tantos préstamos hipotecarios ahí, sino que voy a dar más tarjetas de crédito, más préstamos de consumo, más préstamos, digamos, sin garantía. Entonces, si revisáramos, probablemente... y lo ves por producto, o sea, córtalo por geográfico, pero también muéstrame solamente la parte por producto. Quizá no haya tantísima la diferencia. Aunque sí, precisamente por el hecho de que hay menos presencia, hay menos oferta, por tanto también hay menos competencia, y ahí entonces tenemos un mayor costo del dinero.
Mira, como la política monetaria es propia, digamos, la responsabilidad exclusiva del Banco Central y también de la misma Junta Monetaria que la preside el gobernador del Banco Central, yo como que limitaría mis opiniones al respecto, pero sí creo que en general se trata de una combinación, digamos, política económica debe ser una combinación efectiva entre la política monetaria y la política fiscal. Hay restricciones que se enfrentan, específicamente en la parte fiscal, en lo inmediato por la caída en las recaudaciones, ha sido muy importante. Entonces, sí debe trabajarse, digamos, de una manera coordinada y pienso que se ha estado trabajando de esa forma en este gobierno. Mira, me gusta que hayas hablado de una generación, porque esto no va a ser algo que se va a lograr de la noche a la mañana, esto va a tomar un tiempo. Y en cuanto al rol de las escuelas, de nuestros colegios de la educación, digamos, primaria o secundaria, yo te soy sincero, yo más que apostar a la educación financiera, yo apostar a la educación. Tan sencillo como la educación, hasta en los fundamentos, siendo los fundamentos matemática, pensamiento lógico, la lectura comprensiva, la lectura crítica. Porque a mí me inquieta poderosamente, digamos, esta moda de querer recargar el currículum escolar, no solamente con educación financiera, educación medio ambiente, educación sexual, muchísimos temas de educación que no dejan de ser importantes. Ahora yo digo, óyeme, el problema es que cuando tú le preguntas a cualquier cantidad de estudiantes cuál es el 10% de 100, por lo menos según una de las evaluaciones de PISA, alrededor del 90%, creo que eran los niños de quinto, sexto grado, 90% no cumplían con la prueba básica de matemática y el 80% no cumplía con la prueba básica en la parte de lectura comprensiva. Y estemos claros, Jairo, incluso a nivel de los maestros, también hay muchísimas deficiencias en cuanto al dominio, digamos, de aspectos matemáticos. Entonces, esto es importante porque ¿qué es un elemento clave en la educación financiera? Que tú sepas distinguir un módico 20 mensual a una tarjeta de crédito al 60 o un préstamo hipotecario al 10. ¿Y por qué? Porque el módico 20 mensual equivale a 240. Más atractivo entonces es una tarjeta de crédito al 60% y aún más atractivo es ya financiarte con un préstamo hipotecario, ponte tú que a un 10%. Pero hay que entender el porcentaje. Hay que entender no solamente la tasa de interés, sino también algo tan básico como un porcentaje, como una regla de 3. Y me temo que una parte demasiado importante de nuestra población todavía no tiene ese dominio. Y entonces yo hiciera una apuesta a esos niveles más jóvenes, a la educación en los fundamentos, a la educación en la matemática. Ya la parte de la educación financiera, creo que sobre todo fuera muy, muy efectiva, por ejemplo, a nivel de los primeros empleos, de las primeras nóminas. Ok, Jairo, entonces acabas de entrar al periódico El Dinero. Te felicito por eso. Vas a sacar ahora tu cuenta de nómina. Te motivo a que cuando vayas a trabajar tu cuenta de nómina, saques también una cuenta de ahorro para que vayas haciendo un ahorro programado. Y mira, Jairo, si te siguen pagando durante 3 meses, probablemente que vas a recibir una primera oferta de una tarjeta de crédito. Mira, es importante de que sepas manejar de manera correcta tu tarjeta de crédito. Y óyeme, Jairo, si te sigues manejando bien tu tarjeta de crédito, probablemente te van a ampliar tu límite. Ojo con eso, Jairo. Manéjate siempre conforme a un presupuesto, conforme a tus prioridades. Óyeme, y el año que viene, si sigues pagando bien tu tarjeta de crédito, te van a ofertar un préstamo para un vehículo, para un préstamo personal, etc. Toma en consideración estos elementos al momento de tomar un préstamo. Entonces, lo vemos mucho como que por ese lado. Una educación financiera más dinámica, más en el momento, más en el tiempo que la gente está tomando las decisiones. Para eso estamos construyendo una aplicación de ProUsuario que precisamente va a estar monitoreando, va a abrir, digamos que una oficina virtual de Jairo dentro de la Superintendencia de Bancos y Jairo va a entrar la primera vez, vamos a verificar su identidad para asegurar los temas de privacidad y de seguridad. Y dice, ok Jairo, mira, yo veo que tú no tienes nada en tu historial de crédito. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí en la Superintendencia tenemos un buró de crédito que se llama la Central de Riesgos. Sí. Y te vamos a motivar. Jairo, sácate, aunque sea una tarjeta de crédito de un límite pequeño, para que comiences a mostrar algo en tu historial de crédito. Ok, al mes vimos que tú lo sacaste. Jairo, las tarjetas de crédito se utilizan de esta manera. Exactamente. Óyeme, a los meses vimos que te atrasaste en el pago de tu tarjeta de crédito. Hey, Jairo, toma en consideración
que si te atrasas en tu pago de crédito, esto impacta tu historial de crédito, tu score, y te puede limitar en el futuro de tal manera. Organízate de esta forma. Sigue una educación financiera, digamos, más dinámica y más en tiempo real. Tú sabes, Jairo, que cuando yo estaba en mi vida anterior, yo seguía viéndome más o menos un rol parecido al que tengo ahora, en cuanto a que uno buscaba, digamos, un encuentro entre los proveedores financieros y los usuarios financieros. Esa era la razón de ser de nuestra actividad, de nuestras empresas, cuando estábamos en el sector privado. Así que, digamos, nos visualizamos mucho, digamos, como un elemento de equilibrio o de entendimiento entre los actores, los agentes del sector, los proveedores y los usuarios financieros. Y ahora hay algo de eso que lo seguimos manteniendo ahora. Las entidades ven que yo sigo manteniendo y seguiremos procurando un acercamiento importante con los usuarios financieros, pero ya, digamos, es de una forma distinta. Sí, hay veces que yo veo que hay banqueros que me dicen, Alejandro, y yo le digo, no, mira, es superintendente. Y se lo aclaro de manera bien directa porque, o sea, quienes me conocen a nivel personal, privado, saben que yo soy una persona bien llana y asequible, pero es ciertamente que ya la posición es otra, el rol es otro. Y así si me van a llamar, me llaman Alejandro. Me llaman superintendente. Yo no me reúno a solas o en privado con nadie, siempre me está acompañando mi consejera especial o alguien del equipo. Y típicamente este tipo de reuniones, cuando las tenemos con banqueros, la tenemos acompañado de mi equipo técnico. Entonces, tratando de ser lo más transparente posible, evidentemente que yo soy una persona muy identificada con el sector financiero de nuestro país. Tengo más de 25 años que he vivido y vivo del sector financiero, pero quiero pensar que de una manera que no es solamente, digamos, del lado de los proveedores, sino del lado de los intermediarios, sino también haciendo un trabajo muy, muy arduo, muy público y muy a favor de los usuarios financieros. Buena pregunta, porque también te digo, los usuarios tienen muchas quejas en cuanto a los costos de los servicios que reciben de los proveedores financieros, ¿no? Entonces, ciertamente, parte de lo que nosotros aspiramos es a una mayor eficiencia en el sector financiero, que haya un menor costo de la intermediación financiera en la República Dominicana, y en aquellos costos que nosotros incidamos como supervisores, pues vamos a ver cómo lo podemos mejorar de tal manera, pero no para beneficio de la rentabilidad de la banca, sino procurando, ¿verdad?, costos más asequibles, digamos, y más razonables para los usuarios financieros. Entonces, parte de los ejercicios que hacemos aquí, bueno, vamos a ver por qué estamos requiriendo estas informaciones que estamos requiriendo. ¿Por qué tenemos la regulación que tenemos? ¿Cuál efectivamente es el beneficio que tiene esta norma? El beneficio que tiene el yo pedirle estas informaciones en estos plazos a las entidades financieras. Y en la medida que sea posible, digamos, que lo vayamos haciendo de una manera más ágil, más eficiente, pues sí, claro que lo vamos a estar haciendo. Nosotros estamos trabajando aquí con una visión, digamos, de eficiencia a nivel institucional, con la mira de que eventualmente podamos incluso lograr una reducción en lo que fuera la cuota que las entidades financieras aportan para, digamos, el financiamiento de la misma superintendencia de bancos. Pero de nuevo, y cuando eventualmente cuando logremos ya eficientizar la casa y organizar la casa de tal manera de que podamos decir, bueno, mira, ya es razonable que reduzcamos o que comencemos un proceso gradual de reducción hasta cierto punto de la cuota o de los aportes de las entidades financieras a la superintendencia, es con la visión de que esto también se traslade para el beneficio de los usuarios, de los depositantes. Bueno, de hecho, una pregunta que quiero conectar con eso, la tengo aquí elaborada, que es posiblemente la primera vez que vemos a una superintendencia enfocada mucho hacia la atención al usuario de los sistemas financieros. Quizás es la primera vez que vemos esta línea, esta conexión tan directa con los usuarios del sistema, que en esencia son los que hacen que el sistema exista. ¿A qué se debe? Ok, mira, y te agradezco mucho la pregunta porque se pudiese malinterpretar que es como en mi vida anterior yo era tan cercano a los usuarios financieros, que es como que, bueno, ahí está Alejandro Fernández W o Argentarium trayendo su agenda privada al Estado y nada que ver. En primer lugar, hay un mandato de ley
que la ley monetaria y financiera y luego los reglamentos que establecen que la superintendencia de bancos debe jugar un rol en lo que es el acompañamiento y la defensa, la protección, la educación financiera de los usuarios financieros. Pero también, Jairo, si ves el plan de gobierno del presidente Abinader, siempre hablamos, digamos, de la cercanía a la gente que tenemos que tener todos en el Estado, de qué manera nosotros nos justificamos frente a la población, y no solamente la población de Santo Domingo, Santiago, sino que a nivel general en todos los territorios, y buscamos hacernos más relevantes ante los usuarios financieros, brindándoles esos servicios, brindándoles ese acompañamiento. Lo que te comenté anteriormente, seguro que tú lo viste allá en eldinero.com.do en el mes de mayo, por ejemplo, un aumento extraordinario en el tráfico y de la gente buscando orientarse, buscando educarse, buscando entender qué era lo que estaba ocurriendo. Pues mira, durante ese tiempo, nosotros lo vimos también en lo que eran nuestros contenidos en aquel momento, pero acá en la superintendencia había una timidez absoluta, un silencio casi que absoluto, y eso nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad que se desperdició de jugar ese rol, digamos, de acompañante y de orientador de la población financiera. Entonces, se debe a que es un mandato de ley, tanto de la ley monetaria y financiera como del reglamento de protección al usuario. Nosotros estamos aquí no solamente para supervisar a las entidades financieras, sino también para acompañar a los usuarios financieros. Y un poco ahí la visión es superintendencia de bancos, pero no solamente para los bancos, sino también para y sobre todo para los usuarios financieros. Y también se debe a que es durante la campaña lo veíamos, bueno, cómo nosotros somos relevantes como superintendencia. Mira, muy buena pregunta. En primer lugar, el enfoque ha sido sobre todo en analizar y evaluar y entender lo que ha sido el impacto del COVID, de la pandemia sobre los balances de los bancos. ¿Y cómo lo hicimos? En primer lugar, tuvimos acercamientos, convocamos acá a los principales ejecutivos de las entidades bancarias, sobre todo las entidades bancarias más grandes, las más sistémicas, digamos que alrededor del 90% de los activos del sistema, para que nos mostraran lo que habían hecho para manejar la situación del COVID, sus proyecciones para el cierre de año, lo que estaban esperando para el año que viene. Pero ya luego, así que tuvimos esa comprensión, y en esas reuniones sí mandábamos señales bien claras en cuanto a lo siguiente: la necesidad de la continua aplicación, implementación constitución de provisiones y de reservas. Como sabes, a raíz de la flexibilización que otorgó la Junta Monetaria en marzo de este año, pues en efecto se brindó la capacidad de que las entidades pudiesen seguir prestando, de que no se tuviesen que constituir la totalidad de las provisiones de manera inmediata. Sin embargo, vimos con muy buenos ojos que las entidades lo siguieron haciendo, la gran mayoría de ellas, a pesar de que estaba la flexibilización. Entonces, ya luego sí, por la vía de circular, ordenábamos lo siguiente. Primero, que se representase una evaluación, digamos, de impacto del COVID en los balances de los bancos, las proyecciones ya formales que tenían para el cierre del 2020 y también para el 2021, y cómo esto impactaba, digamos, las posiciones de capital de cada una de las entidades. Además, digamos, de mandar la señal de la importancia de la continua reserva y constitución de provisiones, también indicábamos de que nosotros tenemos la expectativa de que no se van a estar pagando ningún tipo, digamos, de dividendos en efectivo, ni que se va a estar, digamos, que sacando dinero del sistema bancario en estos momentos, sino todo lo contrario. Y lo vemos con muy buenos ojos el hecho de que se esté capitalizando mejor, se están haciendo, como tú has visto, una serie de nuevas emisiones de deuda subordinada que son en efecto instrumentos de capitalización del sector financiero. Entonces, fruto, digamos, de estos requerimientos de información que ya hemos recibido y que estamos analizando, conjuntamente con el Banco Central, vamos a estar pues llevando a la Junta Monetaria nuestra posición para ver cómo nos vamos preparando para el 2021 y para lo que esperamos que sea, digamos, ya la recuperación plena del desempeño económico de nuestro país, que nosotros entendemos que será fundamental, crítico, de seguir contando con un sector bancario fuerte y sano como el que tenemos ahora para poder acompañar al sector real en su reactivación económica. Ciertamente este va a ser un año de una de las contracciones económicas más importantes en la historia, pero también esperamos que en el 2021 tengamos una reactivación económica, no sé si histórica, pero sí muy importante.
Mira, lo que estamos viendo es posiblemente una duplicación en lo que es el nivel de morosidad en la cartera de crédito de los bancos. Es decir, si antes te estaba promediando un poco por debajo del 2%, que eso se puede llegar a elevar hasta un 4%, esto a grosso modo, todavía no te puedo dar el número específico, pero sí, hasta el momento, todavía las cifras de octubre, la cartera vencida creo que andaba por el 2.1%, que si lo comparas con octubre del año pasado, es un aumento de 0.4%, porque creo que era 1.7 octubre de 2019 y ahora 2.1. Pero, y esto es muy importante, Jairo, eso no quiere decir, digamos, que ya ahí está el total del impacto de la pandemia en los balances de los bancos. Recordemos que como tuvimos el periodo de gracia, lo de los 3 meses, hay como un efecto, digamos, diferido en cuándo se va a venir reflejando, digamos, el real deterioro en la cartera de los bancos. Bien. Brevemente sobre lo del cambio de imagen. En primer lugar, eso fue lo que he diseñado aquí internamente y estamos muy orgullosos y muy contentos de lo que se ha logrado. Pero como tú puedes ver, la papelería y todo eso no se ha cambiado. O sea, nosotros seguiremos con la imagen anterior en temas de papelería hasta tanto eso se extinga. Pero sí a nivel, digamos, de las redes sociales, de los contenidos de la página web, pues eso no tiene ningún costo la actualización de esto. Y la razón era, bueno, y sobre lo de la SIB. Óyeme, superintendencia es una sola palabra. Sí. Entonces, es S, no es SI. Entonces, un poquito viene de ahí. Debo decir que anteriormente las iniciales de la superintendencia eran SB. Simplemente estamos retomando, digamos, lo que ya existía en el pasado. Y la idea sí es dar una imagen más fresca, más amigable, quizás algo más joven. O sea, ¿no costó un centavo todo este proceso? Bueno, lo que nos cuesta nuestro equipo de comunicaciones, acá. El diseño, la idea. Todo eso. Todo esto. ¿Qué implicó en términos de tiempo? Porque también. Bueno, no, sí, la parte del tiempo, pero tampoco fue algo. O sea, no fue un proceso así, digamos, como el que tú sabes que ha sido tan discutido. De verdad. No hubo que llamar a licitación. No hubo que hacer. Fue un equipo interno de diseñadores internos que nos están acompañando y tú lo sigues viendo en el proceso que estamos trabajando acá y nos llena de muchísima satisfacción esto. Y qué bueno que te haya gustado. Y debo decir que la reacción a nivel de las redes sociales ha sido también de mucha apertura. Te reitero en cuanto al tema del costo o de la inversión, que a nivel de papelería no se verá ningún cambio. Sino, obviamente, cuando se tengan que ir renovando lo que ya se vaya gastando, pues ahí sí se cambiará. Por ejemplo, mi tarjetica de presentación, yo no tengo tarjetica de presentación, cuando la vaya a hacer, pues ya la haré con la nueva imagen.